consejo de la palabra del Señor con el tema anhelo por la casa de Dios. Amén. Anhelo por la casa de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar y quiero que leamos allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 84, el versículo 12, con el tema anhelo por la casa de Dios. Dice la palabra del Señor en Salmos 84, verso 12: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy completamente seguro, mis amados hermanos, que todos nosotros tenemos un anhelo, tenemos un deseo de organizar nuestra vida, algunos queremos tener nuestra casa, nuestro domicilio, nuestra vivienda. Muchos anhelamos, mis amados hermanos, tener un refugio donde poder, como decimos comúnmente, meter la cabeza, donde poder tener nuestra esposa, nuestros hijos. Y todo esto, hermanos, se convierte no solamente en un anhelo, sino en una necesidad. Es importante, mis amados hermanos, tener ese refugio para abrigarnos, para cobijarnos, para sentirnos más seguros. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios enseña que Salomón terminó de hacer casa a Jehová y su propia casa, y todo lo que Salomón se propuso hacer fue prosperado y fue bendecido. ¿Por qué? Porque Salomón no solamente pensó en su casa, sino que pensó en la casa de Dios. No solamente pensó en la casa de Dios, sino que también pensó en su casa para su familia. Así que, mis amados, es una bendición nosotros poder pensar de ese modo, de tener una seguridad, un techo. Pero también es importante nosotros pensar en un sentido espiritual. Es importante saber dónde usted se va a congregar, dónde va a vivir usted en el sentido espiritual, dónde va usted a congregar sus hijos, su esposa, su esposo, a sus seres queridos. Entonces, por eso, mis amados hermanos, el Salmo 84 tiene un título y dice anhelo por la casa de Dios. Es importante, mis amados, porque Dios, Él es digno y es merecedor de que usted y yo le demos la prioridad. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En otras palabras, podemos nosotros, mis amados, expresar no solamente con palabras, sino con nuestro cuerpo. Expresarle a Dios el anhelo y el deseo que tenemos para que Él esté en nuestras vidas. En otras palabras, podemos decir, hermano, que anhelamos, deseamos que Dios mismo esté en nuestro cuerpo, que esté en nuestro corazón. Por algo dice el libro profético, el Apocalipsis, en el capítulo 3, el verso 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cierto? Él está a la puerta de su corazón y está llamando. Y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta es su corazón, ¿cierto? Y abre la puerta, dice: entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que todo, hermano, esto es una cadena que está, hablándolo bíblicamente, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos la forma como Dios, de una manera o de otra, hermano, nos quiere llevar a su santo templo, nos quiere llevar a su morada. Y por eso es necesario que usted y yo también pongamos de nuestra parte y podamos sentir ese deseo, ese anhelo por la casa
de Dios. La Biblia enseña, dice, aún el gorrión halla casa, ¿cierto? Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Y luego dice, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. O sea que si aún las aves, hermano, ellas tienen ese lugar tan especial y lo anhelan, bendito sea el nombre del Señor, cuánto más nosotros que somos su iglesia, que somos su pueblo, que somos sus hijos. La Biblia dice en el verso 5 del capítulo 84 que leemos, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Aunque parece ser que la situación, el agravio, hermano, nos acompleja y parece ser que hay una situación tan deprimente que las fuerzas se van, que no hay ánimo, pero Dios está ahí para animarte, para darte las fuerzas y para decirte que no temas, porque Él te va a ayudar, que Él te va a dar las fuerzas. Bendito sea el Señor. El verso dice a continuación, en cuyo corazón están tus caminos. Y el verso 6 dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Y parece ser, mis amados hermanos, que normalmente el ser humano, cuando todo está llano, cuando todo está bien, cuando todo es próspero, cuando todo es fructífero, no le damos la prioridad a Dios, y eso, hermano, puede traer una consecuencia. Qué bueno que usted y yo aprendamos, hermano, a depender de Dios, no solamente cuando estamos en lo más alto, en la prosperidad más especial, sino que en medio también de las turbulencias, usted se acuerde de Dios. Y entre más bendecidos estemos, entre más prosperidad haya en nuestra vida, podamos nosotros sentir la necesidad de tener a Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar. Las cosas materiales, hermanos, son efímeras, se acaban, se destruye. Todo lo que el hombre, hermano, pueda amontonar delante de los ojos es basura. Todo, mi hermano, todo pasa, todo llega y todo pasa. Toda prosperidad, las cosas materiales se acaban, se los come la polilla o el ladrón hurta. Pero, hermano, quien atesora para la vida eterna, mi amado hermano, esto le será de bendición eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice en el verso 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. En otras palabras, mis amados hermanos, cuando nosotros anhelamos, cuando nosotros deseamos la casa de Dios en medio de las adversidades, en medio de las luchas, de los problemas, hermano, que venga lo que venga, suceda lo que suceda, pero usted y yo tenemos ese anhelo por la casa de Dios. Con razón decía el apóstol Pablo, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, mis amados hermanos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén, somos amén. De Él, sí, pertenecemos a Él y a Él estamos siguiendo y a Él le creemos y en Él vamos a esperar. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, amén. Así nos llegue el agua al cuello, pero nosotros vamos a seguir confiando siempre en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 10. Dice, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ese es el anhelo del escritor, inspirado por el Espíritu glorioso de Dios. Dice, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos.
Y eso es una gran verdad. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo, mis amados hermanos. Él es el único que sana toda enfermedad, el que quita toda dolencia. Él es el único que puede hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él lo puede hacer. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es importante, mis amados hermanos, reconocer que sin Él nada podemos hacer y que Él es el único que puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Mire lo que dice la Biblia allá en el Salmo 55, el versículo 6 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. O sea que la situación que estamos viviendo en la actualidad, como lo he dicho en otras transmisiones anteriores, es una oportunidad que Dios nos está dando para que usted y yo le busquemos. Él nos ha reunido a nosotros y nosotros, digamos, sin querer o sin pensar, hemos estado a uno en casa. ¿Por qué? Porque ahora le hemos dedicado más tiempo a la casa, al hogar, a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos. Y sin darnos cuenta, mis amados hermanos, Dios ha aprovechado este momento para unirnos más espiritualmente. Bendito sea el Señor. O sea que Dios, mis amados hermanos, Él estaba viendo, analizando que la gente nos estábamos desviando de su palabra, de su camino, de su cobertura, y Él ha decidido permitir todo este caos para que usted y yo tengamos ese anhelo y ese sentir y ese deseo por la casa de Dios. Amén. Es importante. Gloria al Señor Jesús. Mire que dice el verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Amén, amén. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Nosotros siempre pensamos en lo terrenal. Siempre pensamos en trabajar, en atesorar, en ganar dineritos para comprar un lote, un terreno, una tierra, en poder construir una casa, un edificio, en poder comprar un coche, un taxi, un automóvil, ¿cierto? Y hacer grandes cosas, grandes empresas y todo esto, que a la final nada de lo que usted y yo podamos atesorar aquí en la tierra nos va a servir para la eternidad. Y esa es la manera del ser humano pensar, pero Dios tiene otro pensamiento. Amén. La Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que deseáis. ¿Qué es lo que usted y yo deseamos realmente allá en lo más profundo de nuestro corazón? Yo estoy completamente seguro que no son las cosas terrenales, no son las cosas que este mundo ofrece, porque allá en lo más profundo de su corazón hay un anhelo, hay un deseo por la casa de Dios. En otras palabras, hay un anhelo y hay un deseo de salvación, de vida eterna. Pero es triste, mis amados hermanos, llegar nosotros a una situación extrema. Personas que quizás se les habla de la palabra de Dios, se les habla del evangelio, pero no quieren, mis amados hermanos, aceptar ni reconocer la existencia o el privilegio que es tener a Dios de nuestro lado. Y pasan del tema, ¿cierto? Se dedican a sus quehaceres de la vida, a vivir su vida tradicional, a su vida de costumbre, a su vida, como dirían algunos, normal. Y piensan que con lo laboral, con lo económico y con la prosperidad que puedan atesorar,
y con eso parece ser que se sienten satisfechos. Pero cuando viene el problema, cuando viene la calamidad, cuando viene incluso la enfermedad, entonces ahí sí nos acordamos de que hay un Dios al cual tenemos que rendirle cuenta. ¿Por qué, amado hermano y amigo, esperar a que venga la circunstancia o el problema para buscar a Dios? ¿Por qué no buscarle ahora? Dice la palabra del Señor: buscar a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. En otras palabras, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, en esa oportunidad que Dios nos da, qué bueno, mis amados, nosotros poder aferrarnos a la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. En otras palabras, mis amados hermanos, esta palabra, esta semilla ha sido esparcida por el glorioso poder del Espíritu Santo, y yo sé que ha llegado a nuestros corazones. Simplemente hace falta usted y yo poner la palabra por obra, y que haya un sentido en lo más profundo de nuestro corazón de buscar a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que dice la palabra del Señor que esta palabra, hermano, no volverá vacía. Amén. Y es importante, mis amados hermanos, que nosotros, hermanos, permitamos que la palabra de Dios haga un efecto en nuestra vida y en nuestros corazones. Qué bueno, mis amados hermanos, poder nosotros ser flexibles a la palabra y sensibles a la palabra del Señor. Que cuando escuchamos esa palabra de Dios, hermano, nuestro corazón se sensibilice y podamos sentir que es Dios que nos quiere ayudar. Y de esa misma manera, hermano, ser flexibles a la palabra, o ceder, en otras palabras, o dejarnos llevar por la palabra de Dios y ponerla por obra. Bendito sea el Señor. ¿Sabía usted, hermano, que si usted y yo le damos prioridad a la palabra del Señor, Dios se puede glorificar en nuestras vidas, llenar el vacío que pueda haber en nuestros corazones? Aleluya al Señor. Quiero leerle un texto que dice por acá en Santiago, Santiago capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que esto nos va a servir, porque a veces nosotros desconocemos, mis amados hermanos, las promesas de Dios, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque no le hemos prestado atención a la palabra del Señor. Y cuando nosotros no le prestamos atención, hermano, a la palabra, entonces la desconocemos. Y es por eso, mis amados hermanos, que no recibimos las bendiciones de parte de Dios, porque no le hemos prestado atención. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5, el versículo 17, dice la palabra del Señor, el verso 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En otras palabras, buscar a Dios. Ahora, en estos tiempos de tanto virus y tanta enfermedad,
Siempre, ¿a dónde acudimos nosotros? A llamar a los paramédicos, a llamar a los hospitales, a llamar a los centros de salud, a llamar a este y aquel. ¿Por qué no llamar a Dios? ¿Por qué no decirle, Señor, haz un milagro en mí? Por eso dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario, mis amados, tener un anhelo, un deseo allí en el corazón porque Cristo esté en nuestra vida. Y sabe que cuando usted hace esa oración, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esto es lo que el Señor ofrece, mis amados hermanos, para todos nosotros. Es necesario que usted y yo, hermanos, le busquemos y tengamos ese anhelo, ese deseo por la casa de Dios, por la prosperidad espiritual. Si usted no anhela la prosperidad espiritual, hermano, no va a hacer nada por ello. Es necesario tener ese anhelo. Es necesario anhelar, desear, buscar la palabra del Señor, porque así Dios se va a glorificar en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. ¿Sabe usted lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Jeremías, el capítulo 33, el versículo 6? Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, dice el Señor. Aleluya al Señor. O sea que hay que anhelar a Dios, hay que anhelar a Jesús, hay que anhelar el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es lo único que puede ayudarnos, es el único que nos puede sacar de esta tremenda situación que estamos enfrentando en el día a día. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse guiar? ¿Cuántos están anhelando en su corazón entregar su vida al Señor? Muchos han pasado por nuestras congregaciones. Muchas personas se acercan y escuchan un día o dos la palabra del Señor, pero luego se van y disgustados algunos por una cosa o por otra. Quizás porque se les predica la palabra del Señor, porque les predicamos lo que la Biblia enseña, y hay párrafos, hay palabras, hay versículos que a veces hieren a las personas. ¿Por qué? Porque no estamos buscando de verdad a Dios, porque de pronto estamos buscando un beneficio temporal, porque quizás estamos buscando que Dios nos quite de un problema, porque Dios nos dé un empleo, quizás para que Dios prospere nuestra economía. Muchas personas llegan a mí como pastor y pastor, ayúdeme a orar para que Dios me dé un empleo. Pastor, ayúdeme a orar para que el Señor me sane. Y uno ora y Dios sana. Y uno ora y Dios provee empleo. Pero la gente no agradece, se olvidan de que Dios es el que provee. Bendito sea el Señor. Amén. Y muchos en estos casos, hermano, hacen promesas y dicen, pastor, yo le prometo que si a mí Dios me da un empleo, yo voy a asistir a la iglesia. Y nos convertimos automáticamente en personas mentirosas, porque Dios le concede el empleo y ya la persona no puede asistir porque, pastor, no puedo ir al culto porque estoy cansado del trabajo, o no puedo ir al culto porque no me da lugar, porque es que solamente me dan un día en la semana y ese día lo dedico para llamar, para hacer la compra, para limpiar. Y a veces le dicen a uno, pastor, póngase en mis zapatos. En otras palabras, quieren que uno acepte sus razones. Pero cuando estaban sin empleo, cuando estaban en su situación difícil, no dijeron otra cosa. Decían, no, nosotros iremos y buscaremos y estaremos, asistiremos a la iglesia, buscaremos al Señor. ¿Por qué hacemos eso?
¿Por qué se quita ese anhelo? ¿Por qué se va ese deseo, ese anhelo de la casa de Dios? Yo quiero invitarle, mis amados hermanos, la Biblia dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si usted le ha prometido algo a Dios, cúmplale al Señor. No sé qué le habrás prometido tú al Señor, pero usted lo sabe. Ahí en su corazón usted sabe lo que le prometió a Dios. ¿Qué le has prometido? ¿Fidelidad? ¿Le has prometido alabanza? ¿Le has prometido adoración? ¿Has prometido oraciones? ¿Has prometido ayunos? ¿Has prometido congregarse? ¿Has prometido muchas cosas? Pero ¿le has cumplido tú a Dios? Dios no te ha incumplido, Él ha cumplido, Él ha llenado el vacío que hay o que había en sus corazones. Yo le invito en esta hora a que busquemos el rostro santo del Señor, a que anhelemos la casa de Dios, a que nos dejemos sumergir en el río del Espíritu glorioso de nuestro Señor, que podamos, mis amados hermanos, sentir que Dios está con nosotros. Aleluya al Señor. Es necesario, mis amados hermanos, dejarnos guiar, dejarnos alimentar, dejar que Dios, hermano, haga algo especial en nuestra vida. Yo creo que el mejor lugar, el mejor camino que todos los seres humanos podemos encontrar en nuestra vida es seguir al Señor. Amén. Es buscar la presencia de Dios. En Él estamos completos, en Él estamos seguros. Si estamos con Él, hermano, no vamos a tener falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Él es el único, mis amados hermanos, que puede llenar el vacío que hay en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, en esta hora quiero dejarles este consejo de la palabra del Señor para que usted y yo, mis hermanos, nos acerquemos, estemos pendientes de las promesas de Dios, porque Él es el único, mi amado hermano, que le va a cumplir a usted. Anhele, desee con todo su anhelo, con todo su deseo, la casa del Señor. Aleluya al Señor. Por eso dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Amén. Así como le dedicamos tiempo a lo social, a lo económico, a lo laboral, al deporte, a la vida cotidiana e incluso al comer y al dormir, ¿cierto? Ahora nos hemos dado cuenta con esto del coronavirus, mis amados, que muchas personas han encontrado la forma de entretenerse en casa. Algunos han elaborado sus propios gimnasios, su propio estilo de vida. Qué bueno que así como han ideado cosas para relajarse y poder estar en casa, ¿por qué no también idearse la forma o la manera de anhelar o desear las cosas de Dios? Programar momentos de oración, de ayuno, de lectura, hacer una vida muy agradable delante de Dios. Dios lo único que quiere, mi amado amigo y hermano, es ayudarlo. Es lo único que Él quiere. Él quiere bendecirle. Usted sabe que la Biblia dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero para eso es necesario anhelar, desear que Dios esté con nosotros. Amén. En nuestro corazón. Amén. Quiero dejarlos, mis amados, con este pensamiento. Anhelo por la casa de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo ayude, Dios me lo guarde. Denle un abrazo a su familia, a su esposa, a sus hijos. Ámense mucho y busquen el rostro santo del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Ya saben, los esperamos todos los días
a esta misma hora, 8 de la tarde, por este mismo canal, para que compartamos y escuchemos los consejos de la palabra del Señor. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios.